La gran mayoría de juegos se basan en un escenario que es mucho más grande que lo que cabe en la pantalla. Es decir, tenemos una ventana de juego, como esta, ¿vale? Pero sin embargo lo que vemos aquí dentro no es un pequeño escenario donde se produce toda la acción, sino que normalmente los juegos tienen un escenario, que es el sitio donde se produce la acción, que es mucho más grande que la pantalla. ¿Vale? Por ejemplo, pues el Super Mario, cualquier juego de estrategia que podáis imaginar, cualquier juego que se os ocurra, la gran mayoría de ellos, salvo algunos como por ejemplo el Pac-Man, la mayoría de ellos utilizan un escenario que es más grande que la pantalla. Y en muchos de ellos es posible utilizar el ratón para desplazarse por ese escenario. Por ejemplo, nos llevamos el ratón aquí a la derecha o aquí a la izquierda o aquí abajo o aquí arriba y lo que ocurre es que el escenario se desplaza, ¿vale? Por ejemplo, si nos llevamos el ratón a la derecha, pues esto se desplaza, ¿hacia qué dirección sería? Ahora que lo pienso, hacia allá, creo, o hacia allá. Y la cuestión es que entra por aquí, por la izquierda, pues nuevo escenario para que se pueda seguir viendo, ¿vale? ¿Cómo es posible hacer esto en nuestros juegos de una forma mucho más sencilla? O sea, cómo se puede hacer que cuando el ratón se vaya a una de las esquinas de la pantalla se pueda ver más parte del escenario. En realidad en este vídeo no voy a explicar cómo hacer esto y el motivo es que hacer esto es bastante sencillo. Sí que voy a contar cómo se hace, pero lo haré al final y lo haré por encima porque en el fondo una vez que se vea lo que voy a explicar hoy, hoy en este vídeo, va a quedar mucho más fácil y se va a entender en 10 segundos cómo se puede hacer esto. Y es que lo importante no es cómo se desplaza el ratón, sino por qué lo hace, por qué los juegos funcionan cuando tienen un escenario que es mucho más grande que la propia ventana de juego. Para definir esto es necesario definir un concepto que se denomina viewport, o como se dice en español, campo de visión. El viewport es la zona del escenario que se ve en la pantalla, ¿vale? Por ejemplo, esto que estamos viendo aquí dentro, pues esta región del escenario que habrá aquí, esto que está ya aquí comprendido básicamente, es lo que se define como viewport. Y cosas como estas están fuera del viewport. El viewport pues es una cosa muy fácil de comprender y no necesariamente tiene que ser de los juegos. Por ejemplo, cuando os ponéis algún tipo de casco que os limita la visión y que solamente os deja ver una ranura, por ejemplo, o unas gafas de sol o lo que sea, que no se ve bien lo que hay fuera de ellas, pues tenéis un viewport, solamente podéis ver lo que hay a través de ellas. O por ejemplo, este vídeo que estáis viendo ahora mismo, pues tiene su viewport en la ventana en la que estáis viendo el vídeo. El papel sería un escenario y es mucho más grande que la ventana del vídeo. Y nada me impide, en realidad, por ejemplo, ponerme a dibujar aquí a la derecha. Lo que pasa es que como estaría fuera del viewport, pues no se ve. Lo suyo sería que lo hiciera aquí dentro, que es la región del viewport en la que se está viendo. En un juego pasa prácticamente lo mismo, en el sentido de que pueden ocurrir cosas fuera del viewport, pero el usuario solo va a ser capaz de ver lo que ocurra dentro. Y una cosa muy importante de esto en ese sentido es que en consecuencia tanto el viewport como el escenario van a tener ejes de coordenadas distintos. Por ejemplo, esta sería la esquina superior izquierda del juego, o sea, del juego, perdón, de la ventana del vídeo. Por ejemplo, estaría aquí, aquí estaría. Sin embargo, en realidad esto, voy a intentar marcarlo con el bolígrafo ahora que estoy viendo. Aquí arriba a la izquierda estaría, por ejemplo, la esquina superior izquierda del vídeo, pero sin embargo, dentro del papel no es la esquina superior izquierda. La esquina superior izquierda sería esto. Lo que pasa es que si yo lo llevo aquí, pues como veis no se vería. En el juego, pues eso que digo, exactamente ocurre lo mismo. El viewport y el escenario no tienen el mismo sistema de representación de coordenadas, ¿vale? Y eso es lo que nos va a permitir pues trabajar con escenarios que se desplazan de un lado a otro en una cosa que se define como panning, ¿vale? El panning es esa acción de desplazarlo. Por ejemplo, esto sería un pan. Y esto también sería hacer un pan. Y voy a dejar ya de hacer el imbécil, que si no este vídeo va a durar una eternidad. Los sistemas de coordenadas que voy a explicar en este vídeo son en 2D, ¿vale? Pero funciona exactamente igual en 2,5D o en 3D, prácticamente igual, no del todo igual, pero es bastante fácil de entender en los tres sistemas y yo pues por comodidad y porque prácticamente no sé dibujar, lo voy a hacer en un sistema que es 2D, ¿vale? El escenario lo voy a representar como una nube de puntos, ¿vale? Entonces esto sería, por ejemplo, el escenario. El escenario tiene, por lo tanto, un sistema de representación de coordenadas con unos ejes, que serían estos. Pueden ser estos, este sería el eje X y este sería el eje Y. En algunos casos también puede ser el eje hacia abajo, ¿vale? El eje hacia arriba se utiliza en sistemas de OpenGL puro, como por ejemplo pues, OpenGL o libgdx. Sin embargo, también es común trabajar hacia abajo, sobre todo en el mundo de las pantallas de ordenador. Muchos sistemas de juegos también trabajan hacia abajo, como por ejemplo Java 2D
como por ejemplo Slick o incluso nuestro propio sistema de ventanas que utiliza el ordenador también suele trabajar con los píxeles que crecen hacia abajo en vez de hacia arriba, pero en esencia es lo mismo. Tenemos, de hecho, no hace falta ni siquiera considerarlo, o sea que en el fondo los dos ejes se mueven en las dos direcciones, la cosa está en que va a haber una parte positiva y una negativa, ¿vale? Y en esto consistiría el eje y en esto consistiría el escenario. Va a haber un punto que es el más importante, que es el origen de coordenadas, o 0, 0, y sobre el cual se trabajará de forma relativa, ¿vale? Y como en cualquier sistema cartesiano, pues es posible dibujar sobre este escenario pues infinitos puntos, ¿vale? Por ejemplo, este sería el 20-30, o este, si estamos trabajando en OpenGL, 150-100, o incluso el menos 25 o menos 70, o donde quiera que esté el menos 25 o menos 70. Y básicamente cuando nosotros estamos dibujando cosas en pantalla, en el fondo esto es lo que estamos haciendo todo el rato, le estamos dando coordenadas respecto a este origen de coordenadas. O sea que si por ejemplo le pedimos que nos dibuje algo en el 50-50, nos lo va a dibujar el 50-50 de este escenario. O sea, va a venir aquí, va a hacer pues 50, 50 y va a dibujar el objeto aquí. No ocurriría nada, como el sistema es positivo y negativo, no ocurriría nada si le pedimos que nos lo dibuje en una zona negativa. De hecho, por eso, si nosotros le pedimos que nos dibuje algo en el menos 100, 100, no revienta el juego, o si le pedimos que nos dibuje algo más allá de los límites de la pantalla, tampoco revienta. En el fondo, el eje de coordenadas del mundo y el eje de coordenadas de la ventana, como ya he dicho, no tiene nada que ver, y esto también se cumple con el hecho de que reviente un programa o no cuando le pedimos que nos dibuje cosas en zonas que no se ven de la pantalla. La cosa está en que hace un momento he dicho que cuando le pedimos que nos dibuje algo, nos lo dibuja con respecto al origen de coordenadas. El problema es que ese viewport del que antes hablaba, o esa ventana del juego, también es una parte más del escenario. O sea que en realidad, cuando nosotros iniciamos el juego y ponemos todos los objetos de la pantalla, como las cosas que queramos dibujar, las fuentes o lo que sea, hay otro elemento más, ¿vale? Que es otro cuadrado, que tiene la esquina superior izquierda en el 00 o la esquina inferior izquierda en el 00, dependiendo del eje de coordenadas que estemos usando, y que mide de ancho el ancho de la ventana y de alto el alto de la ventana. Este recuadro que está en el escenario es la ventana de juego o el viewport, ¿vale? El hecho de que esté también en el 00 implica que como los dos orígenes de coordenadas se solapan, pues va a dar la casualidad de que si le pedimos que nos dibuje un punto en el 50-50, dentro de nuestro juego, dentro de nuestra ventana de juego, cuando ya tenga aquí todas las cosas que tiene que tener una ventana de juego, pues casualmente ese punto también va a estar en el 50-50. Si lo medimos va a estar a 50 puntos o píxeles del límite izquierdo, y si lo medimos hacia arriba, pues también va a estar a 50 píxeles del límite superior, ¿vale? Y en eso consistiría el viewport en esencia. ¿Cómo se consigue realizar el movimiento? Pues simplemente desplazando el viewport, ¿vale? En algunos sistemas de juegos es posible cambiar el punto en el que está el viewport, entonces podríamos poner que el viewport esté en el menos 100, 0, y lo que ocurriría sería que se desplazaría para acá, ¿vale? Y estaría pues más o menos aquí, ¿vale? Como veis se desplazaría, el objeto que antes estaba pues prácticamente en el centro de la pantalla, ahora va a estar pegado a la derecha si nos fijamos en el nuevo, ¿vale? El objeto está aquí, va a estar ahora pegado a la derecha en vez de en el centro, pero lo único que ha cambiado es la posición de la pantalla del viewport. En realidad los objetos siguen dibujándose en la misma posición. Lo que pasa es que para nosotros nos va a dar la sensación de que se ha desplazado hacia la derecha. Y en eso consiste prácticamente todo lo que es el desplazamiento en el escenario, mover el viewport. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues por lo que he dicho con esto. Algunos sistemas no permiten hacer esto, porque tienen el viewport fijado en el 00 y no hay manera de cambiarlo. Sin embargo, pues podemos simularlo con una técnica como la que voy a describir a continuación. Y es que, por ejemplo, cuando tenemos un viewport que está en el 00 y dibujamos un objeto en el 50-50, tengo una obsesión con el 50-50, ese elemento se va a dibujar en el 50-50, no se estará viendo porque lo he puesto muy lejos y muy pequeño. Sin embargo, si desplazamos el viewport, por ejemplo, 50 píxeles a la izquierda y dale con el 50, lo que va a ocurrir va a ser que nuestra ventana de juego, verticalmente el punto va a seguir estando en el 50, va a estar en el 50 todavía, pero horizontalmente ya no está en el 50 porque lo hemos desplazado hacia la izquierda, la ventana de juego, o sea, hemos hecho así, y lo que va a ocurrir es que por lo tanto esto va a estar pues en otro punto que va a ser casualmente el 150, ¿vale? Si esto lo desplazamos 50 a la izquierda, pues esto se va a desplazar el punto 50 a la derecha.
Esto nos lleva a una interesante conclusión, y es que cuando desplazamos a la izquierda el viewport, la coordenada absoluta de la pantalla en la que se representa pues crece al mismo valor que el que hemos hecho que se desplace. Y por lo tanto es posible simular un viewport de una forma muy fácil, simplemente expresando todas las posiciones de los objetos en función de un punto al que vamos a llamar v, ¿vale? Que va a tener unas componentes que son vx y vi, ¿vale? Y en eso consistiría únicamente, en poner todos los objetos en función de ese punto. Por ejemplo, en vez de decirle que lo dibuje en el 50-50, en el 30-30, por cambiar un poco, le pedimos que lo dibuje pues en el 30 más vx, 30 más vi, o 30 menos vx, 30 menos vi. Las dos opciones son válidas, lo único que ocurrirá es que el desplazamiento lo tendremos que hacer en un sentido o en otro. Si utilizamos esto, 30 más vx y 30 más vi, o en general si lo ponemos en función de vx y de vi, no tendremos que mover el viewport para hacer que se desplace el escenario. Lo único que tendremos que hacer es cambiar los valores de vx y vi, y en consecuencia pues los objetos pasarán a dibujarse más o menos a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. Por ejemplo, si yo inicializo el juego, o lo abro mejor dicho, y inicializo el valor de v a 0, 0, cuando yo dibujo un objeto en el 30 más vx, 30 más vi, en realidad se va a dibujar en el 30 más 0, 30 más 0, por lo tanto en la ventana del juego yo voy a ver que en el punto 30, 30 se dibuja algo. Si yo ahora incremento el valor de vx y hago que vx valga 50, 0, por ejemplo, pues esto se va a dibujar en el 30 más 50, 80, y 30 más 0, 30. O sea que ahora se va a dibujar en el 80, 30, y por lo tanto nosotros lo vamos a ver más a la derecha. Debéis estar entendiendo ahora mismo cuál es el meollo de la cuestión. Lo único que tendríamos que hacer es variar el valor de vx y de vi para variar la posición en la que se dibujan los objetos. Y en eso consistiría básicamente el viewport o el panning. ¿Cómo afecta esto al desplazamiento del escenario utilizando el ratón? Pues básicamente de una forma muy sencilla. Cambio de página. Es una página en sucio, es para ahorrar papel. Básicamente conseguir que cuando tengamos nuestra ventana, tarda mucho tiempo en dibujar las ventanas, pero que se le va a hacer, quiero darle un poco de realismo. Cuando nosotros dibujamos en nuestra ventana o tenemos nuestra ventana hecha y desplazamos el ratón a la derecha o a la izquierda, vamos a tener unas regiones, ¿vale? Que son estas cosas que estoy delimitando aquí, ¿vale? Y estas regiones, que las podemos detectar simplemente mirando si la coordenada del ratón es menor a 50 o mayor a... Y dale con el 50, de verdad. Si es menor que un valor como por ejemplo 10, o si es mayor que un valor como alto de la ventana menos 10, si estamos en una de estas regiones, pues podemos pedirle a nuestro juego que empiece a variar los valores de vx y de vi. Por ejemplo, pues para hacer que el juego se desplace hacia arriba, pues simplemente, digo hacia arriba por simplificar el dibujo, pero se podría llevar a los dos sentidos o a los cuatro lados de la pantalla, mejor dicho. Si yo quiero hacer que el juego se desplace hacia abajo o hacia arriba cuando ponga el ratón en la parte de arriba de la pantalla, pues lo que podría hacer es ver si está la coordenada ahí del ratón por debajo de un límite que yo establezca, ¿vale? Entonces, por ejemplo, no quiero que se vea el fondo de mi mesa, ¿qué se le va a hacer? Si ratón, lo voy a escribir en un pseudocódigo muy feo, si ratón.i es menor a un límite, ¿vale? Por ejemplo, 10, pues simplemente el viewport vertical pues lo reducimos o lo aumentamos según el sistema que estemos utilizando, ¿vale? Y en esto consiste, puede parecer una tontería después de haber estado tanto tiempo explicando lo que es el viewport, pero es tan fácil como esto, emularlo. Obviamente si tenemos si estamos usando un sistema que soporte cambiar directamente la posición del viewport y no tenemos que emularlo, pues podríamos hacer algo como juego.viewport punto y menos menos. Yo que sé cómo se hará en el sistema que estéis utilizando, pero la esencia es esta. Antes de terminar os voy a enseñar un código fuente que hace exactamente esto mismo, pero de una forma más, digamos, lógica para que se comprenda mejor lo que a lo mejor con este papel no he conseguido explicar bien. Este es el código de muestra para ver bien en qué consiste el viewport y en qué consiste el movimiento de un escenario utilizando el ratón.
Como veis es bastante simple, es un único basic game que no pasa de las 80 líneas en total, incluyendo el main y todo. El funcionamiento de esto pues lo explica bastante bien. Tenemos un viewport virtual que estoy emulando por medio de este vector 2F. Esta es una clase que trae Slick 2D y que es conveniente utilizarla en vez de definir nuestro propio vector o nuestro propio punto, porque ya lo trae hecho y es mucho más fácil y mucho más rápido para empezar a trabajar. Este punto va a ser el que va a tener nuestro viewport virtual, por lo tanto, y lo único que hago aquí es cargar una imagen y mostrarla en un punto que está en función de viewport. ¿Vale? Como veis aquí, pues el world, que es la imagen que se está mostrando, se muestra en la posición 0 más viewport x y 0 más viewport y. Es decir, en función de cómo está el viewport, pues va a incrementarse o a decrementarse. Esto del más 0 lo pongo para únicamente demostrar que se puede poner cualquier otro valor. Si no, obviamente no lo pondría, pero bueno, para que quede claro que yo puedo poner, por ejemplo, 30 y 30 y funcione exactamente igual. Hay una variable más definida que es perEdges, que es una variable booleana que simplemente lo único que hace es que si hace falta se dibuja un recuadro en la zona que está definida para delimitar la región en la que va a detectar cuando el ratón está en el borde de la pantalla y así mover el viewport a lo largo de la ventana. Esta región tiene un valor que he llamado edge y básicamente esto es el número de píxeles que va a haber en el recuadro que va a detectar el juego para moverlo, ¿vale? En este caso lo he puesto de 20 píxeles porque el juego tampoco es que le haya puesto una ventana muy grande y quiero que sea una región pues no muy extensa pero que tenga lo suyo. Y lo único que quedaría ya es el update, que después de recuperar pues las posiciones del ratón, lo único que hace es la operación que he descrito antes. Si detecta que el ratón está en uno de los límites, pues reduce o aumenta el valor del viewport. Y bueno, también hay uno que lo único que hace es que si pulsamos la tecla espacio, pues intercambiamos entre que se vea el recuadro o que no se vea. Si esto yo lo abro y lo pruebo, pues lo que se ve es básicamente algo como esto. Tenemos aquí una imagen que, como veis, es mucho más grande que la pantalla y se ve esta especie de región roja, y cuando ponemos el ratón sobre la región roja, pues lo que ocurre es que se desplaza. Como veis, no se desplaza en el sentido en el que estábamos esperando, sino que se desplaza en el sentido opuesto. Esto es algo que podemos modificar simplemente jugando con los signos. Y es que todo lo que estoy representando aquí, los signos podemos ponerlos como nos dé la gana. Como veis aquí en este ejemplo, yo lo que he hecho es poner que el viewport decrezca, digo, bueno, sí, que se haga menor cuando el viewport, cuando el ratón se sitúa en la parte izquierda o en la parte superior, y que crezca cuando el ratón se sitúa en la parte inferior o derecha, pero esto es algo que yo puedo cambiar simplemente cambiando los máses por los menos y los menos por los máses. Y como veis, cuando yo ahora llevo el ratón a la derecha, pues se ve hacia la derecha, ¿vale? Esta es una de las alternativas para solucionar este problema. La otra alternativa, volviendo tal y como estaba, sería que en vez de sumar el viewport a la coordenada en la que se dibuja, lo que haga es restarlo. De modo que si yo, por ejemplo, en vez de poner viewport más la coordenada oficial, pongo la coordenada oficial menos la de coordenada del viewport, va a ocurrir exactamente lo mismo. ¿Vale? Como podéis ver, pues pasa exactamente igual. Son dos soluciones que se solapan la una a la otra, así que no hagáis esto de restar y a la vez cambiéis los signos, porque si no, pues va a ocurrir exactamente lo mismo. Podéis elegir una o podéis elegir otra. Como veis, las esquinas del juego, bueno, por llamarlo de algún modo, quedan de otro color, quedan más oscuras, porque se están solapando también las regiones, y esto es un efecto que puede ser interesante. Por ejemplo, podemos hacer que se mueva a la derecha, podemos hacer que se mueva arriba, pero también podemos hacer que se mueva en diagonal hacia arriba, en esta región, en este cuadro gordo que queda aquí. Como veis, no hay ningún tipo de comprobación de lo que vale el viewport, por lo tanto, si yo lo muevo mucho a la derecha, pues lo que va a ocurrir es que al final la imagen se va a ver en negro y no vamos a conseguir ver ya más imagen. Esto, aunque no lo voy a poner en código para hacer que el vídeo ya no dure tanto, que ya está durando bastante, se podría hacer simplemente pues, en el update comprobando los valores del viewport y estableciendo unos límites. Por ejemplo, que si el viewport.x es menor a 0, pues eso significa que ya hemos llegado a un límite y por lo tanto ya no puede seguir bajándose. Y así parecido. Y en esto consistiría básicamente. Así que con esto queda explicado, entre esto y el pedazo de explicación gráfica que he hecho al principio del vídeo, yo creo que esa vez ya me lo he currado. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta luego.